no he puesto a grabar esta parte. Sí, doctora. Entonces, bueno, espero que hayan tomado nota de todo lo que les he dicho para que hagan bien. Ahora veamos la otra parte. Veamos ya la parte de universo y muestra. El universo de estudios de los pacientes diagnosticados con ya, y de ellos se tomará una muestra, una serie de casos, muestra para el estudio. De aproximadamente, yo digo que lo ideal sería 80, pero ustedes tienen que ver, de 60 a 80 individuos, 60 a 80 pacientes. De 60 a 80 pacientes. Pacientes, mejor. Pacientes, no individuos. Ok. Técnica. La información se la realizará mediante una encuesta estructurada. Una encuesta estructurada. Ustedes van a encuestar a los pacientes. Aspectos éticos. No se toman... A ver, los aspectos éticos que tienen que hacerse. Bueno, se guardarán los principios de la ética de la investigación, sobre todo el respeto a los sujetos de estudio, y al no necesitar la investigación ningún procedimiento directo del paciente, solo se le pedirá el consentimiento informado de manera oral y en todo momento se guardará la confidencialidad y el anonimato. Eso sería lo que habría que poner. O sea que se pide el consentimiento oral porque no se hace ningún procedimiento directo al paciente y se guardará todos los principios de ética. Ok. El plan de análisis se realizará una base de datos en Excel y se hará, dice posteriormente, los datos obtenidos serán analizados en SPSS. Bueno, y se hará un análisis de estadística descriptiva y un análisis, y para ver la correlación de variables, un análisis de estadística inferencial a través de chi cuadrado. Para ver la correlación de variables, un análisis de estadística inferencial a través de chi cuadrado. A través de chi cuadrado. Chi, tal como se dice, no chi. Chi. C-H-I. Chi. No tiene, ahí. Chi, C-H-I. Ok. Y eso es todo. Entonces, por favor, corrijan, señores, corrijan lo que hemos visto, corrijan sobre todo la operacionalización de variables para poner todas las dimensiones donde está involucrado su proyecto con los objetivos que tienen que ver con ellos, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, doctora, gracias. Ya, doctora. Bueno, entonces, bueno, quizás ya al final, pues, podemos dar un vistazo final cuando ya tengan el capítulo, el último capítulo, que sería el capítulo de recursos, donde tienen que poner los recursos humanos y donde tienen que poner también el cronograma, que el cronograma tienen que ponerlo en 2 periodos académicos, o sea, en séptimo y en noveno. Séptimo son 4 meses, noveno otros 4 meses. En séptimo van a hacer el protocolo y en noveno van a hacer la encuesta, van a recoger la información, van a analizar, tabularla, analizarla
y hacer el informe final. Todo eso tiene que ir en el cronograma. ¿Ok? Listo, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias. Por favor, pidan al grupo 11 y díganle que nos vamos a correr un poquito, unos 20 minutos más, porque como ha habido ese impasse de que nos quedamos sin internet, entonces, para que todos puedan recibir la tutoría. Entonces, que no se preocupen, que todos van a tener su tutoría. Y que entre el grupo 11. Gracias. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Su compañero, por favor. Sí, me dijo que ya se va a conectar. Ok, esperamos nomás que se conecte. Doctora, la voy a llamar porque no le llegan los mensajes. Me espera un ratito. Ya, no hay problema. Ya listo. Ya, doctora, buenas tardes. Ya, buenas tardes. A ver, yo les Nosotros revisé a somos el ustedes grupo ya. número 11. Yo les revisé a ustedes ya la operacionalización, ¿verdad? ¿O no? No, lo que es la penalización sí, Sí, eso pero sí, ya. tenemos bastantes errores. Y la metodología no. Ya, entonces, a ver, su tema que es el salud mental de adultos mayores, ¿verdad? Sí, Durante la exacto. pandemia. Entonces, una investigación, la presente investigación se empleará, no se empleó. Esto es protocolo que es antes de hacer.
se empleará un enfoque cuantitativo con diseño analítico. No, ¿por qué analítico? Diseño Porque- descriptivo. Ah, ya. O sea, ustedes van a describir cuál es la salud mental. Ujú. Y con un estudio, diseño descriptivo, coma, observacional y de corte transversal. Coma, observacional y de corte transversal. ¿Ya? Salud mental y edad. A ver, salud mental, que es, habíamos dicho, emocional, cognitiva, recreacional y autonomía. Esas son las dimensiones de la salud. Emocional, a ver, emocional, ¿qué era? No, concentración no tiene nada que ver con emocional. Concentración tiene que ver con la cognitiva. Emocional, ¿qué es? Sentirse feliz. Verán, ustedes tienen que separar cada una. La dimensión emocional, ¿a qué se refiere? ¿Con qué indicador van a medir ustedes? Bájenlo, bájenlo, no lo quiten, no lo quiten. Bajen. Y a ver, aquí tienen sentirse feliz, esa es una emocional. ¿Cuál es otra emocional? ¿Cuál es un indicador de la salud emocional? Miren, ustedes son los especialistas, ustedes son los que han estado haciendo el marco teórico. Yo les puedo dar una orientación, pero yo no estoy al tanto de todos los temas que ustedes han escogido en sus proyectos. Entonces, emocional, que podrá ser también, pues a lo mejor tiene que ver con dormir bien, tiene que ver tiene que ver con a ver, ¿qué más sería? Bueno, hay algunos indicadores, no es solo el estado emocional, se mide con algunos indicadores. Yo les dije a ustedes que buscaran, porque hay algunas encuestas para medir la salud mental, que ya están validadas, que no hay que descubrir el agua tibia con esto, sino que hay que buscar las encuestas que ya están validadas y pasárselas a los adultos mayores. No les puedo decir este rato cuáles son, pero hay algunas. Hay algunas, una que mide la salud emocional, otra la cognitiva. O sea, ustedes lo que pueden es, a lo mejor, si quieren tener un poco más de información, completarla con otras preguntas que básicamente pues completen el cuadro integral de la salud mental de un individuo, ¿no? Entonces por eso nosotros dijimos que se podía dividir en 4: emocional, cognitivo, recreacional y la autonomía también, dependencia y autonomía. Pero la salud emocional son varias cosas, no es solo una, o sea, hay que dejar ahí un espacio grande y ahí hay que poner varias cosas. La salud cognitiva, ¿cuál es? Es capacidad de atención, capacidad de concentración, de escritura, de comprensión. Bueno, son algunas cosas. Por eso, por favor, bajen todo esto, bajen y dejen un espacio grande. Entre emocional y cognitiva dejen un espacio, no en el otro. Entre en donde dice dimensión, en la otra columna. Ahí. Más espacio, que eso esté muy clarito, porque si no, es una mezcolanza. Entonces, ahí no nos... Sentirse útil
eso puede ser autonomía. Afrontar problemas también es autonomía. Toma de decisiones es autonomía. En recreación es disfrutar de actividades, realizar actividades recreativas. Realizar actividades recreativas. Y otras muchas más, o sea, estos son un ejemplo que yo les pongo, pero todas son bastantes más de cada una. Por eso les digo que ya hay encuestas validadas que te miden cada uno de estos parámetros. Entonces, no le ponga. Simplemente déjele espacio suficiente, déjele bastante espacio en cada una, bastante espacio para que ponga todas las que se les ocurra, no más, alguno más, 2 espacios más, porque ahí van más. Entonces, miren, esto es fundamental porque este es su principal variable. Si ustedes no tienen claro cómo van a medir esta variable, entonces, ¿cómo van a hacer la encuesta? Entonces, esto tiene que estar muy desmenuzado. Estas dimensiones, incluso a lo mejor puede que haya alguna otra dimensión que yo no he tomado en cuenta. Por ejemplo, en la cuestión emocional, bueno, había otra variable que sería el tipo de enfermedad, ¿no? A ver. A ver. No. Tipo de riesgo, ¿cómo es esto? Factor. A ver. No. Factores de riesgo y trastornos, no. Trastornos de la salud mental. Esa sería otra variable. O sea, factores de riesgo uno y trastorno otro. Obviamente, los factores de riesgo, pero eso yo ya les dije el otro día. Pero No. la más importante es trastornos. O sea, incluso eso podría ser una dimensión de salud mental. Lo mismo que hemos puesto en la dimensión cognitiva, etcétera, podemos poner una dimensión que indique o que sea trastorno, o sea, la última puede ser trastornos de la salud mental, porque es otra dimensión, ¿no? Quítelo de la emoción, o sea, váyase más abajo y debajo de autonomía, ahí, más abajo, ahí ponga trastornos de la salud mental. ¿Y esos trastornos qué son? Ansiedad, estrés, depresión, ansiedad 1, abajo estrés, abajo depresión, qué sé yo, cualquier otro más que ustedes hayan verificado. Pero esto mismo lo tenemos acá un ratito. Ah, no, lo borramos, ahorita que me acuerdo. Entonces, factores de riesgo, eso miren, quiten edad y sexo, lo ponen al final. Siempre al principio tienen que ir las variables principales. Edad y sexo son variables demográficas. Entonces, esas las cortan y las pegan al final. Ya, listo, doctora. Y ponen a continuación los factores de riesgo. Ahí seguiría factores de riesgo. Factores de riesgo que serían el aislamiento, ¿qué dimensión le quieren poner ustedes? No, mire, aquí, depresión, ansiedad, estrés, eso no son factores de riesgo, esos son trastornos. Estrés, percepción del estado de salud también son Eso puede ser un trastorno. Percepción aumentada del estado de salud, porque pueden pensar que tiene el COVID, ¿no? Entonces,
Entonces aquí en los factores que pondrían: aislamiento, soledad, hacinamiento. Desempleo. Bueno, pueden poner desempleo también, un factor de riesgo de la salud mental. Desempleo o jubilación, por ejemplo. Desempleo _ jubilación. Esto era durante la pandemia, ¿no? ¿Así se llamaba? Sí. Entonces tienen que poner sí, el aislamiento, la soledad, sí, está bien. Entonces, el aislamiento, ¿cómo se mide el aislamiento? Con cuántas personas con las que vive o con personas con las que ha vivido en el tiempo de pandemia. La soledad con qué, o aislamiento, o cuánto tiempo, o el tiempo de aislamiento en la pandemia. O sea, depende de lo que usted considere. ¿Soledad qué es? Soledad es cuántos miembros. Ahí sería parecido al aislamiento de la soledad, o sea, tenemos que diferenciarlo, porque aislamiento sería el confinamiento, o sea, el aislamiento fue la falta de relaciones, o sea, solo se relacionaban con las personas que vivían en la casa, o sea, sería la falta de salida al exterior, Pongo o eso. también el tiempo de duración de ese aislamiento. Pero la soledad es otra cosa, pues. La soledad hay que definirla, qué es lo que se considera soledad como tal. Entonces, ¿con qué indicador vamos a medir nosotros la soledad? Entonces, o sea, eso, me imagino que eso está en el marco teórico. Lo mismo el hacinamiento, con que el hacinamiento es el número de personas por dormitorio en la casa. Entonces, viven en un lugar donde hay hacinamiento. El desempleo y jubilación sería Disponibilidad económica, cantidad de dinero que gaste. Cantidad de dinero que tiene, cuánto tiempo lleva en la jubilación, qué actividades hace. Bueno, son algunos aspectos que usted tiene que ir, por eso es importante poner las dimensiones y después ir desglosando cada una de las dimensiones en indicadores. Y los indicadores, como les he dicho, son exactamente cómo vamos a medirlo. ¿Sí? Entonces, ¿sí está claro? Sí. Entonces, por favor, rehagan esto para que se clarifique perfectamente. Después se conviertan en preguntas. ¿Ok? Listo. Bueno, entonces esto lo tienen que volver a revisar bien, hacer bien. Y poner edad y sexo en la última parte. ¿Perdón? Edad y sexo iría a lo último. Y edad y sexo van a lo último porque son también, o sea, hay que averiguar si viven con familiares, si viven solos o si viven en una residencia. Eso sería también como un factor de riesgo, que vivan solo y que vivan en una residencia. Es un factor de riesgo con relación a si viven con familiares distintos, ¿no? Bueno, estos antecedentes personales del COVID, ¿eso era una variable? Sí, usted nos dijo que pongamos esto porque habíamos puesto como muerte. Y usted dijo que lo pongamos como antecedentes personales y antecedentes familiares. O pongan antecedentes de COVID. Antecedentes de COVID. General, lo pondremos en general. Y poner personales si ha padecido COVID. Antecedentes del COVID. Entonces ponen aquí antecedentes personales y antecedentes familiares. aquí abajo o aquí en las dimensiones. Ahí en las dimensiones. Ya no iría prevención de cuarentena. No, pues, porque ya ustedes ya están poniendo la misma variable en dos sitios. Ustedes están poniendo aislamiento
en factores de riesgo y no van a ponerlo también en antecedentes. Entonces, los personales, ¿qué sería? Personales, 2 puntos. Sería si ha padecido COVID o no. O no, eso sería en... Dimensiones. Diríamos Indicadores. indicadores. En indicadores. Y familiares, si ha padecido algún familiar, cuánto tiempo, o cómo fue, si fue leve, moderado, grave, eso en personales. Cómo fue, si estuvo internado o no estuvo internado, todo eso en personales. Ya, y en familiares, si ha padecido algún familiar. Si ha padecido algún familiar, si ha muerto algún familiar. Y no sé qué más se podrían poner No, ahí. que está lo otro de los antecedentes familiares, también ¿Cómo? hay muertes familiares conocidos. Más Mire, abajito, compañera, miren que en los hay, antecedentes familiares. Abajo, en los otros. Se borró ya, ¿no? Ahí. Ese muerte de familiares conocidos sería ya ya muerte de indicador. familiares, muerte de conocidos o amigos también pueden poner. Uno puede ser Sería muerte de indicador. familiar y otro muerte de conocidos o amigos. Muerte de conocidos o amigos, de amigos o conocidos. Muerte de amigos o conocidos. Entonces sí se dan cuenta. Entonces ahí ya no nos repetimos porque ya hemos puesto el confinamiento, lo hemos puesto en el otro indicador, en la otra variable, con la dimensión respectiva. Entonces ahí ya vamos completando propiamente la encuesta. ¿Ok? Entonces, bueno, tienen que revisarlo muy bien y tienen que revisar el marco teórico para ver si falta algo, porque ustedes, como les digo, son los que saben. Ok, universo, población y muestra. El universo es la parroquia Azón Calderón del cantón Portoviejo. Constó, no, constará. Todavía esto estamos antes de hacer la investigación. Es en futuro, no en pasado. Doctora, aquí le ponemos... No, consta de 3.000 habitantes. El universo estudio consta de 3.000 habitantes de la parroquia San Calderón y la muestra se seleccionará aleatoriamente, se seleccionará de forma aleatoria con un total de, ponga usted entre 80 y 100 personas. Ahí abajo está. O sea, lo pongo abajo nomás. Ahí donde dice 100, ponga de 80 a 100 personas. No fueron encuestadas, que serán encuestadas. Ok. Técnica. ¿Se utilizó o no se utilizará una encuesta? ¿Ya? Bueno, lo ideal es que no hagan una encuesta virtual, que vayan a hablar con los mayorcitos. O sea, Directamente, personal. porque ve la salud mental. Ellos primero que no saben internet, ¿cómo van a hacer una encuesta por Google Form? No me parece la mejor idea, porque la salud mental es algo, incluso hay algunos test que ustedes tendrán que tomarle. Por eso les digo que no han revisado muy bien lo del marco teórico, porque hay muchos test Doctora, que miden la salud mental. Un cuestionario de GHQ-12, la cual permite obtener lo que es la valoración de la salud de la población general. No sé si utilicemos esa o
Es del año 2020. Bueno, ustedes tienen que ver si está dentro de las características y de los objetivos que ustedes quieren recoger. Y bueno, obviamente todos los formularios se pueden complementar con una encuesta que recoja ya elementos que no tenía ese cuestionario. Obviamente tienen ustedes que revisarlo, mirarlo, si es adecuado, lo toman y lo pasan esa encuesta, pero además pues pueden completarla con otras preguntas que son las que hemos estado mirando, algunas de las que hemos estado mirando. ¿Ok? Entonces ya no sería por Google Forms. Mire, por Google, ya les digo, les repito, es que a un adulto mayor que no sabe manejar Internet, la mayoría no sabe manejar Internet, ¿cómo le van a enviar una encuesta por Google Forms? Imposible, pues. Tiene que ser personal. Tiene que ser una encuesta aplicada por el investigador. Una encuesta aplicada por el investigador. Es lo más adecuado. Por los sujetos de estudio que son personas mayores y por el tema que es un tema sensible, porque estamos viendo la salud mental. ¿Se empleará un cuestionario que nos permita obtener la valoración? No. A ver, los aspectos éticos, ¿qué es? Se guardarán todos los principios de la ética de la investigación con el respeto a los sujetos de estudio. Se pedirá puede ser también. Se pedirá el consentimiento informado, oral, porque no es necesario escrito, o si quieren ustedes pueden hacerlo escrito, o sea, que lo firmen los adultos mayores, y se guardará la confidencialidad y el anonimato de los datos cuando se publiquen los resultados, o sea, no se va a publicar los nombres de las personas. Eso va en aspectos éticos. Listo. Plan de análisis, una base de datos de Excel. No, los datos no tenemos que mandarlos al IBM, SPSS, porque nuestra investigación no es correlacional ni analítica, nuestra investigación es descriptiva. Nosotros haremos un análisis de estadística descriptiva con distribución de frecuencia de cada variable expresada en tablas o gráficos. Análisis estadístico descriptivo de distribución de frecuencias distribución de frecuencia de frecuencias expresadas en tablas y gráficos, o tabla o gráfico. Nada más. Ahí estaría todo. Entonces, por favor, revisen muy bien la operacionalización de variables para que corrijan lo que tengan que corregir. Solamente tendríamos que corregir las variables y lo que es ya los aspectos éticos. Sí. Y las variables, que miren bien las dimensiones, los indicadores, los ítems. O sea, vuelvan a hacer uno a uno y a mirar uno a uno y ver cómo lo van a medir, qué preguntas van a hacer. O sea, para que no haya ninguna duda. ¿Ok? Sí, listo, doctora. Bueno, muy bien. Entonces, por favor, que entre el grupo 6. Ya listo. Muchas gracias, doctora. De nada, a ustedes.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Ya, con ustedes ya revisamos la operacionalización. Sí. Sí, eso sí, falta es la metodología. Ya, bueno, vamos a darle un repaso a todo, ¿verdad? Ya. Entonces, tipo y diseño de estudio es un estudio con un enfoque mixto. El nivel de alcance de este proyecto es descriptivo, el tipo de investigación observacional, retrospectivo. No es tanto retrospectivo, porque ustedes van a preguntar en ese momento a las personas, o sea, van a tomar los datos de las personas en ese momento. Claro que Pero son datos. ya, pero lo que decíamos que era desde la Retrospectivo época significa que de inicio de no toman vacunación. directamente a las personas, sino que lo ven en la historia clínica o en otras bases de datos. O sea, Ya. el prospectivo es que ustedes directamente, diríamos, encuestan a las personas. En cambio, retrospectivo es que ustedes ven los datos en la historia clínica. Entonces ¿Sí? le ponemos perspectiva, pero igual vamos a buscar Longitudinal historia no, clínica. O sea, igual, longitudinal no es, ni analítico tampoco. Longitudinal no es porque nosotros vamos, solo ustedes ¿qué van a hacer? Van a preguntar una sola vez a la muestra. O sea, le van a hacer una encuesta, una entrevista, una sola vez, no varias veces en el tiempo, no una vez ahora y dentro de 6 meses otra vez. Entonces, es de corte transversal. No sería longitudinal, sino de corte transversal. Y analítico no puede ser porque es descriptivo, porque analítico ustedes no van a relacionar variables, sino simplemente van a hacer una descripción de cómo está la vacunación, de cuántas personas se han vacunado, la frecuencia de vacunación, de los tipos de vacuna, de los problemas, si ha habido secuelas o me imagino si ha habido, ¿cómo se llama? Efectos secundarios o efectos adversos, ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, no es analítico, o sea, no relacionan dos variables. Y el diseño es descriptivo, ok, está bien. Entonces eso quedaría así. Variables operacionales, vamos a revisarlas. Accesibilidad a la inmunización, accesibilidad de vacuna, accesibilidad sociodemográfica, accesibilidad geográfica. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso es todo. ¿No? ¿Y los tipos de vacuna? A ver, ¿qué vacuna se puso? A ver, revisemos de nuevo sus objetivos. A ver, léanme ustedes sus objetivos, los objetivos de la investigación. Valoración. De ahí, datos sociodemográficos, prevalencia de vacunación, efectos adversos, y comparar datos. Ah, si compara datos, sí es analítico. Comparar datos en dos sectores. Entonces, al comparar datos, ahí sí se comparan, se asocian dos variables, o sea, se asocian dos grupos. Entonces, ahí sí diríamos que es analítico. Tienen que poner ustedes prospectivo analítico de corte transversal. O bueno, ahí está bien. Ya. Porque hay comparación de grupos. Entonces, hemos visto que, bueno, yo no sé por qué han puesto ustedes accesibilidad, no, porque una variable
Una variable es la vacunación, ¿verdad? Esa vacunación, porque no es accesibilidad a inmunización, es vacunación del SARS-CoV-2. Esa es la variable. Entonces, en la vacunación, ¿qué tenemos que ver? Tenemos que ver la prevalencia, o vacunado o no vacunado, sería accesibilidad a la vacuna. Esto es prevalencia. En vez de poner vacunado o no vacunado, ponga prevalencia. O 2 puntos prevalencia. Y ahí ponga la fórmula de la prevalencia, que sería número de personas vacunadas dividido por la población por el barrio que sea, por los 2 barrios, o sea, la población total, por 100. Número de vacunados dividido, o sea, un slash, por población total, que es la suma de los 2 barrios que van a comparar, población total estudiada, por 100. Ahora, otra dimensión sería mes y año en que se vacunó. Perfecto, eso está bien. De ahí, accesibilidad sociodemográfica, años cumplidos de los adultos mayores, recibir la vacuna. Ya. Accesibilidad geográfica, ¿qué? ¿Esto qué era? Adultos mayores que residen en barrios. Bueno, eso no es interesante. Eso que nos dice. Porque en los 2 barrios. En los 2 barrios. En barrio Santa Marta y en barrio Los Dátiles. Ok. Pero después tendríamos efectos adversos, que si quieren ustedes pueden colocarlo como una dimensión, que serían efectos adversos. Efectos adversos. Que sería, ahí tienen que poner en el indicador los principales efectos adversos. Pueden ser efectos inmediatos o efectos adversos, que serían dolor dolor de cabeza. Bueno, ustedes tienen que revisar y ver cuáles son los efectos adversos, los más importantes. Y después ustedes tendrían que poner datos sociodemográficos, que ahí sí tendrían que añadir una columna que sea, bueno, aquí ya están los años. Entonces tendría que poner sexo, o también, o si no, poner ahí sexo también. En accesibilidad sociodemográfica, pongan año y pongan abajo sexo. ¿Ya? O sea, le faltaría añadir los diferentes tipos de efectos adversos. ¿Ok? Ya, doctor. Y también la pregunta que tiene que ver con el sexo, ¿no? Bueno, sigamos viendo. Universo o población de estudio y muestra. El universo está conformado por adultos mayores a partir de 65 años de edad de los cantones Manta, Barrio Santa Marta y Bahía de Caracas y Los Dátiles. La población de estudio será, no, de 50 personas, no, de las personas que sean, porque ustedes van a calcular prevalencia. Ustedes no pueden decir será 50 personas. Ustedes tienen que ver en el barrio Santa Marta cuántos adultos mayores hay. Y en el barrio Los Dátiles cuántos adultos mayores. En total puede haber, qué sé yo, los que sea. La población de estudio serán los adultos mayores de los 2 barrios. El universo ya está. El universo está conformado por adultos mayores
Ahora, la muestra para determinar la valoración de la vacunación serán las personas vacunadas, de ese universo de estudio o de esa población de estudio, O sea, porque ustedes para ver la prevalencia, ¿ustedes qué hacen? Bueno, ustedes miran cuántos adultos mayores hay en Santa Marta. Pongamos que hay 80. ¿Cuántos hay en Los Dátiles? Pongamos que hay 60. 80 y 60, 140. De esos 140 se han vacunado 50. Entonces, ¿cómo calculo yo la prevalencia? Calculo 50 dividido para 140 por 100. Ahí sé yo la prevalencia, o sea, los que se han vacunado. Y ahora yo cogería estos 50, los vacunados, pero pueden ser 50, pueden ser 30, puede ser 40. Yo no puedo definirlo, sino serían los vacunados. Serían las personas vacunadas de esa población. ¿Ok? Ya, vamos, sigamos. Por eso no se tiene que seleccionar ningún tamaño de muestra. Aquí no vamos a seleccionar ningún tamaño de muestra. Esa parte la tienen que quitar. ¿Cuál, doctora? En la parte de abajo, donde dice, se seleccionará esta población porque es un grupo de riesgo y están los primeros escalones. Bueno, dice, para recibir la inmunización y se selecciona este tamaño. No, el tamaño de muestra no se selecciona. Son los que son los vacunados. El tamaño de muestra son los vacunados. Hasta ahí, ¿ok? Las técnicas la técnica seleccionada para la recolección de información serán las encuestas a población y entrevistas a profundidad. ¿Qué entrevistas a profundidad van a hacer ustedes? ¿A quién? Queremos hacer historias clínicas. ¿Cómo? Historias clínicas queremos hacer. Es que en teoría tendremos que hablar con las personas que se han vacunado. Entonces allí ver la entrevista y de allí se acaba la historia clínica. Pero eso tiene que estar en la encuesta. O sea, ustedes van a hacer una encuesta, pero no van a hacerle una historia clínica. Ustedes no van a tomar, no van a hacerle un examen físico, porque la historia clínica no es solo la anamnesis. O sea, ustedes tienen, ¿para qué ustedes quieren hacerle una historia clínica? Ustedes necesitan la información, los datos que le hagan cumplir los objetivos los objetivos de su investigación. Historias clínicas, eso es como muy difícil porque aunque vivan en Santa Marta, aunque vivan en el otro barrio, a lo mejor uno se ve con un médico particular, otro se ve en Santa Marta en el centro de salud, pero otro se ve, qué sé yo, en Tarqui. Entonces, eso no tiene nada que ver, o sea, no es posible. El instrumento será una encuesta a la población de estudio, que serán los mayores de 65 años. Punto. Esa encuesta será revisada y bueno, validada no es posible validarla porque hay que validarla estadísticamente, pero se puede hacer una prueba piloto. Será para mejorar la toma de datos de la encuesta, se realizará una prueba piloto para adaptar las preguntas a la población sujeto de estudios, porque como son adultos mayores,
hay que hacer a unos 5 personas antes de tomar la encuesta y para ver si se adaptan bien, si ellos comprenden o si hay que cambiarla por un lenguaje más sencillo, diríamos, ¿no? Eso sería la prueba piloto. Y nada más. Procedimiento, bueno, el procedimiento prácticamente dice el área de estudio comprende el barrio Santa Marta y se realiza el proyecto inicio del... El proyecto se realizará, se tiene previsto realizar el proyecto, porque esto es un protocolo, se tiene previsto realizar el proyecto al final del periodo de vacunación. No al inicio, al final, porque básicamente ustedes van a realizarlo en el 2022. Bueno, aunque no sabemos si hasta el 2022 estemos vacunados o no, pero creo que sí, porque dicen que en abril llegan 2 millones y en mayo otros 2 millones. Por lo menos los adultos mayores sí estarán vacunados. Entonces se tiene previsto realizar el proyecto al final del año 2021, no, hasta el 23, no, pues. No, se tiene previsto realizar el proyecto o recoger la información a inicios del año 2022. Del año 2022. Ya, se recogerá la información mediante encuesta. Bueno, esto ya lo quite, porque eso ya está dicho arriba. Desde el 22 ya quítenlo. Eso ya es redundante porque ya está arriba dicho. Aspectos éticos, principios éticos aplicados a la investigación. Se tratará con respeto, con empatía, con todos los principios de la ética de investigación. El consentimiento informado, la confidencialidad y anonimato. Correcto. Plan de análisis. Pero todo pónganlo en futuro, no en pasado. Se hará, se realizará, porque estamos en el protocolo. De acuerdo a los objetivos propuestos, el diseño y el tipo de y técnica de análisis es estadístico, se utilizará la estadística descriptiva. La estadística descriptiva para analizar cada una de las variables con tablas o gráficos de distribución de frecuencia y porcentajes. De frecuencia y porcentaje. Nada más. Porcentajes. Ok. Entonces revisen todo para que esté todo correcto. Los tiempos de los verbos. Y también, por favor, corrijan lo de la operacionalización de variables. Muy bien. Ya, doctora, gracias. Ya, Eso es de todo. nada, por favor, el grupo 7. Ya, gracias, doctor. De nada. Pasen bien.
Buenas tardes, doctora. Buenas tardes. Ya comparto. A ver, con ustedes revisamos ya la operacionalización o no, No. esa matriz. Ya. Sale. A ver, ustedes tienen las variables, ¿qué variables son las que tienen? Sarcopenia, ¿qué más era? Ah, Solo sí, dijimos que era eso. Masa muscular, fuerza muscular, funcionalidad. ¿Qué más? ¿Qué Solo otras eso. variables? Solo eso, dijimos. ¿Y los objetivos? ¿Cuáles son los objetivos suyos? Ya lo pongo, ya lo pongo. Para revisarlo, para ver si falta algo ahí en ese cuadro. Aquí está. Prevalencia. Prevalencia. Factores de riesgo. Estado de salud. Ya. Ok, entonces, a ver, tenemos por un lado, tenemos la sarcopenia. Y en la sarcopenia vamos a ver tres dimensiones, ¿no? Vamos a ver la masa muscular, la fuerza muscular y la funcionalidad. Pero primero, ¿qué tenemos que ver? Si hay o no hay sarcopenia. Entonces, bueno, esa es parte de saber si hay o no hay. Porque una vez que dice masa muscular, ¿cómo vamos diríamos, a valorar la masa muscular? Midiendo la circunferencia de la pantorrilla y la del brazo. ¿Y cuál es el valor que ya dice que tiene sarcopenia? O sea, sería circunferencia de la pantorrilla dividida por circunferencia del brazo. Slash, tendría que poner exactamente cómo es. Circunferencia de la pantorrilla dividida, o sea, ponga slash para que sea como división. Slash. Eso es como división. Ahora quite de ahí y póngale circunferencia del brazo. Y ya, eso igual a, ponga igual, menor de 31, ¿no? Menor de 31 es sarcopenia. Pero solo la circunferencia de la pantorrilla. Pero ¿cuándo es sarcopenia? O sea, yo tengo que saber un parámetro para que sea sarcopenia. ¿Qué Ya. dice? O sea, ¿cómo sé yo que es sarcopenia? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo? Ya le digo también. Porque eso es lo que tienen que Profe, poner cuando es ahí. menor de 31 centímetros, ¿Perdón? cuando es menor de 31 ya es considerado como tiene un indicador, ¿me entiendes? Ya luego se realizan otras pruebas que ya asientan, ¿no?, el diagnóstico de sarcopenia, pero bueno, ya el indicador, lo primero que todo es realizar la circunferencia de la pantorrilla, que es la más fundamental. La del brazo no Entonces, es tan tienen que tomada en poner cuenta, pero circunferencia de la pantorrilla igual, sí, es o sea, menor o que valor de 31. corte menor de 31. Otro, Sí, exactamente. otro indicador sería circunferencia de la pantorrilla dividido circunferencia media del brazo, ¿no? ¿O no? No, porque en sí el valor referencial sería como que el de la pantorrilla, que es, o sea, el más como que de mayor relevancia. El del brazo no tanto porque puede haber sesgos, ¿no? El de la pantorrilla ya es más tiene mayor significación. Bueno, entonces quite el del del brazo. brazo. Entonces Ya. quite el del brazo y deje el de la pantorrilla. Sí. Ok.
Y Ese bueno, sería menor para que medir la 31 ya masa. sería un indicador, ¿me entiendes? Ya sería como que ya has tomado en cuenta y luego se hacen los demás, ¿no? Prueba de fuerza, prueba de funcionabilidad. Ya, la de fuerza, ¿qué van a hacer para la prueba de fuerza? El que dice aquí, sentar al individuo y pedirle que se levante sin usar apoyo de ningún tipo. Caminar 3 metros y que vuelva a sentarse. Entonces, si la persona lo hace en menos de 10 segundos, es totalmente independiente, es decir, que está bien su fuerza Ya. muscular. Ok. Ya. Lo otro, si está de 11 a 20 segundos, quiere decir que es independiente, pero con un grado mínimo de fragilidad. Y si se demora más de 20 segundos, movilidad reducida, es decir, Ok. que aquí podemos decir que es sarcopenia. Ok. Como un resumen, porque en sí tenemos como que hay más pruebas, ¿no? En el marco teórico ya el total. Pero ustedes, que- ¿qué van a aplicar? ¿Ustedes ya, cuáles exacto. van No, a ese aplicar? vamos a aplicar, ese vamos a aplicar. La funcionalidad, ¿cómo van a verla? Le decimos al paciente que esté parado con los pies juntos, que ponga las manos estiradas, un pie junto al otro, con un talón al lado del otro y con los pies en posición de tándem, un pie delante del otro, apoyando el talón delante de los dedos del pie. O sea, Ya. como que si él, lo que yo entiendo es que el paciente pone un pie delante del otro y O sea, ¿cuándo se considera sarcopenia? ¿Cuándo falla la funcionalidad? En las Cuando demás no las he puede, el expresado paciente bien. no puede mantenerse en el estado de equilibrio, ¿no? Entonces Mediante esas pruebas. ponga entre paréntesis eso, Ya. ¿ok? Porque es lo que tiene que estar bien claro. Porque básicamente esta prueba lo que hace es como que es probar la tensión de los músculos que se pueda mantener en pie, ¿no? Mediante ese tipo de pruebas que son, bueno, sencillas para personas normales, pero bueno, para personas como que con lo que hemos mencionado es como que es muy, muy complicado, ¿no? Y pueden Claro, hasta y ustedes caerse. tienen que tener cuidado, no se les caiga un Exacto, mayorcito exacto. Hay que tener cuidado. y produzca una fractura. Sí, también. Entonces, hay algunas pruebas y unas son más sencillas que otras. Claro, claro. Ujú. Entonces tienen que buscar la que produzca menos problemas. Bueno, ese sería en cuanto a la definición, o sea, la prevalencia de sarcopenia. Con eso, ustedes sabrían los que tienen sarcopenia y los que no Y los que tienen. no. Ujú. Pero también tenemos en los objetivos tenemos otro. Ahí hay que poner otra fila que diga factores de riesgo. Ya. Entonces, tenemos que ver factores de riesgo. Ya. Pero eso ya sería otra fila. Ujú. Sí, otra fila O no. sea, otra Ajá. variable que sería factores de riesgo. ¿Y cuáles factores de riesgo van a considerar? Ujú. Pues el factor de riesgo puede ser la edad, puede ser el sexo, puede ser, bueno, los factores de riesgo que ustedes hayan puesto Sí, en su marco teórico. ahí ¿verdad? le aumentamos unos dos más. O sea, los más importantes que defina esos factores de riesgo, pues. Sí. Eso serían dimensiones, entonces después el indicador correctamente, cómo se va a medir la edad, cómo se va a medir el sexo, etcétera, Yo etcétera. creo que el sexo en sí no es como que no, para mí no es considerado un factor de riesgo, ¿no? Más sería como que métodos Bueno, de yo he dicho por alimentación. decir, ustedes Ya, pongan lo que claro, claro. realmente, Lo que de hemos cualquier encontrado. manera, el sexo es un dato sociodemográfico que siempre es bueno Claro, eso también. tenerlo como Eso para también. describir la población de Ese estudio. es otro objetivo que tenemos ahí. Sí, pero por eso la edad y el sexo se ponen siempre al final, los datos sociodemográficos, incluso de dónde procede, Claro. si quieren poner el nivel de instrucción, si trabaja o no trabaja, pero esos son ya otros variables que son variables menos importantes. Las más importantes para mí serían la sarcopenia como tal, los factores de riesgo y por otro lado el estado de salud. Y eso sí es importante también. Aunque el estado de salud puede llegar a ser un factor de riesgo también. Pero podemos ponerlo conforme a su objetivo, pongamos otra variable que sería estado de salud. Entonces, ahí, ¿qué se puede decir? Ahí se Enfermedades puede, crónicas. en dimensiones sería enfermedades crónicas Ujú. y otra dimensión sería
por ejemplo, en los últimos 6 meses ha tenido alguna enfermedad. Eso Sí. podría ser Y enfermedad. por en los ejemplo, últimos- profe, antecedentes, bueno, me imagino que no, porque mayormente vamos a tratar con ancianos, me imagino que no debe tener conocimiento, ¿no? De familiares o algo así sobre que tengan esta enfermedad, ¿no? Claro. También si alguna vez le han diagnosticado, bueno, pero difícilmente ¿Bajo porque peso o la algo así? sarcopenia se diagnostica, osteoporosis se diagnostica otras Claro, cosas, pero también. sarcopenia no se diagnostica. Ujú. Entonces, en el estado de salud sería enfermedades crónicas y también podría ser enfermedades los últimos 6 meses, que pueden ser enfermedades agudas, pero pueden ser debilitantes, porque Claro, también. si ha pasado, qué sé yo, el COVID o cualquier otra enfermedad, o sea, sería enfermedad en los últimos 6 meses que también tiene que ver con el estado de salud, ¿no? También si ustedes quieren ahondar un poquito más, también pueden poner una dimensión, atención médica. Otra dimensión, o sea, sería el estado de salud tendrían 3 dimensiones, las enfermedades crónicas, las enfermedades en los últimos 6 meses y la atención médica, o sea, si se atiende, cuántas veces va al año al médico, si toma alguna medicación regularmente, o sea, ya serían algunos datos que diríamos que corrobora o completa esta ficha médica de estos pacientes, ¿no? Entonces, sería, por un lado, factores de riesgo que ustedes tienen que ir poniendo según su marco teórico y el estado de salud, y después ya quedarían otras variables sociodemográficas que puede ser, si por ejemplo el sexo no lo ponen como factor de riesgo, puede ser sexo, puede ser nivel de instrucción, puede ser procedencia. Estas son variables sociodemográficas, que esas la ponen al final. ¿Ok? Ya, eso ya entonces, ya Bueno, sería eso lo todo. tienen que arreglar. Sí, claro. ¿Ya tienen los otros elementos de metodología o no? ¿Cuáles? O sea, todos los ítems, o sea, cómo es el tipo y diseño de estudio, el universo y la muestra, eso ya tenían que haber hecho o todavía no han hecho. No, no lo hemos hecho aún. Pensábamos Entonces, que solo era modificar lo que nos mandó en no, la pues reunión ya tenían que pasada. haber hecho lo otro, Ah, porque ya. ya el resto de estudiantes ya han hecho la metodología, que es diseño y tipo de estudio. Ahí están las variables operacionales, que es esa matriz, después viene universo y muestra, después viene las técnicas, que en este caso sería encuesta, una pequeña encuesta, y serían las pruebas que ustedes van a someterle, ¿no? O ejercicios o pruebas, como quieran llamarle. Después, esas son las técnicas de recolección de la información, y después viene los aspectos éticos y el plan de análisis. Entonces, todo eso constituye lo que es metodología. Entonces, por favor, terminen de hacer operacionalización de variables y se ponen a hacer el resto para poderles revisar las siguientes semanas. Ya, profe. ¿Ok? Ya listo, doctora. Ya, muy bien, de Ya, acuerdo. muchas Ya, gracias. gracias a ustedes y por favor que entre el 13, el Ya. grupo 13. Ya.
Hola, ¿me escucha? Sí. Su compañero. Hola. Sí, ya va a ingresar. Doctora, lo que pasa es que era para ver si podía ingresar el presidente de la materia, nuestro compañero Marcos, que dice que a la compañera se le fue el internet, entonces solo están conectados de los teléfonos y no podemos proyectar. Ah, ya, no hay ningún problema. ¿Perdón? Sí. Si quiere ayudar, no hay ningún problema. Y nos hemos extendido un poquito porque a mí también se me fue el internet y estuvimos bastante rato sin conectarme. Bueno, entonces su otra compañera tiene que entrar, ¿verdad? Sí. Ya la compañera también se está conectando. Lo que pasa es que, no sé, parece que con las lluvias está... Esperemos Sí. un ratito que se conecte, porque sí es bueno que ella también esté enterada de todo. Esperemos un Tiene que momentito ingresar. a que se conecte. Sí, doctora, por favor. ¿Sí me escuchan bien a mí? Sí, doctora, usted se la escucha bien. Ok, sí, me cambié incluso de ubicación para que se me oyera mejor, porque con ustedes precisamente no se me oía. Vamos a ver si entra la compañera. Ya parece que está ahí. Ok. Listo. Bueno, entonces ustedes revisaron ya conmigo las variables, ¿verdad? En la matriz de operacionalización de variables. Entonces, bueno, vamos a empezar por el tipo y diseño de estudio. Ustedes prevalencia Nosotros factores de somos... riesgo de hipertensión, ¿verdad? Sí. Bueno, le pusimos que... Bueno, tenemos una duda, pero bueno. Pusimos que era de tipo descriptivo transversal y que tenía enfoque mixto, porque como vamos a ver la prevalencia, pero también vamos a describir los factores de riesgo que hay en No, estos pacientes. es enfoque cuantitativo. El enfoque Ah, ok. mixto es si ustedes buscaran otros tipos, por ejemplo, hicieran entrevistas para ver, pero aquí no cabe, ustedes van a hacer una encuesta, que es la única que van a hacer, una encuesta, y se va a analizar cuantitativamente, entonces un enfoque Ah, ya, ok. cuantitativo. Y Ya, y la el nivel correlacional es porque van a hacer comparación de grupos, Ujú. ¿o qué? Sí, porque vamos a comparar la facultad Ya, entonces por eso es correlacional. ciencias médicas. Sí. Bueno, sí, correlacional, más bien ponga analítica. Analítica, bueno, nivel correlacional y analítico. Y analítico. Ya que se va a realizar una comparación de grupo. Ya. Ya. Ok. Muy bien. Entonces, esto está correcto.
Variables operacionales tenemos, no. Las variables, ¿cuáles son? La variable es hipertensión arterial. No es plan a ver, eso está mal hecho. A ver, volvamos a revisar sus variables. A ver, vamos a revisar de nuevo sus variables. ¿No tienen el documento ya unido? ¿Todavía no lo tienen unido? No. Ya debían de tener el documento unido con la primera parte y el marco Claro. teórico. Carol, se refiere a los objetivos. Los objetivos la doctora pide. Sí, yo quiero los objetivos. O por lo menos léanmelo para recordarlo. Léanme los objetivos porque estoy viendo que algo está mal ahí en las variables. Ya, los objetivos. A ver. Son, el general es determinar la prevalencia y los factores de riesgo que están asociados con hipertensión arterial en el personal administrativo de la Facultad de Ciencias Médicas y de la carrera de Pedagogía en Actividad Física de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. Y los específicos son caracterizar los datos sociodemográficos en la población de estudio, identificar la situación de la salud actual en la población de estudio, conocer la prevalencia de la hipertensión arterial en el personal de la Facultad de Ciencias Médicas y la carrera de Pedagogía en Actividad Física, determinar los factores de riesgo de la hipertensión arterial y comparar la prevalencia de hipertensión arterial de la Facultad de Ciencias Médicas y de la carrera de Pedagogía en Actividad Física de la Universidad Laica Eloy Alfaro. Entonces, básicamente, ustedes tienen, diríamos, 3 variables. Sería la hipertensión, si existe o no existe, que eso es la prevalencia. O sea, sería variable hipertensión arterial. Por otro lado, estarían los factores de riesgo de la hipertensión, que ustedes lo han puesto como variable, pero más bien serían dimensiones de la variable factores de riesgo. Entonces, todo lo que es actividad física, plan de alimentación y todo eso son factores de riesgo. ¿Ok? O sea, variables tendríamos la hipertensión, sí o no. Hipertensión arterial, que eso es la prevalencia. Por otro lado, estarían los factores de riesgo de hipertensión, que ahí están algunos, pues, alimentación, actividad física, que eso hay que ponerlo en dimensiones. En dimensiones sería, ahí estaba, plan, no, ahí no, la dimensión ahí abajo. Arriba sería prevalencia. Prevalencia. O sea, se engloban. ¿Perdón? O sea, nosotros en dimensiones de factores de riesgo vamos a poner todas las que tenemos ahí, actividad física, Los antecedentes. factores de riesgo, básicamente todos los factores de riesgo, actividad física, plan de alimentación, ¿cuál otro tiene? Tenemos lo que es etnia y edad, eso no, porque igual sí existen factores de riesgo, edad, tabaquismo, edad, etnias. Sexo, ¿es factor de riesgo? Sí, sexo, sí, también. Sexo, y cada una se define, o sea, ustedes lo han puesto como variable, pónganlo todo como... después, ocupación, estado civil, esos son datos sociodemográficos. Pero también hay otra variable que se llama salud, estado de salud, porque es la salud actual. No, eso no es factor de riesgo. Es una variable nueva que se llama estado de salud. No quite eso. Más bien abra una nueva fila. Abra una nueva fila que diga estado de salud. Porque eso es una de las, diríamos, de las variables que ustedes han escogido en sus objetivos. Entonces, ahí, ¿qué dimensiones le pueden poner? Pueden poner enfermedad crónica. No,
bueno, sí, enfermedad crónica. Pueden ser los grados de la hipertensión. No, es el estado de salud. Tal como ustedes han dicho, es el estado de salud de la población, estado de salud de la población de estudio. ¿Es o enfermedad crónica o está saludable? No, entonces, enfermedad crónica, otra dimensión puede ser enfermedades en los últimos 6 meses. Porque no solo puede tener una enfermedad crónica como es diabetes, como es otra, puede ser también otra dimensión, puede ser consumo de medicamentos, o sea, qué medicamento consume habitualmente. ¿Una enfermedad recién diagnosticada? ¿Perdón? Previo diagnóstico, o sea, que está recién diagnosticada. Estos son dimensiones. Ahora, los indicadores de cada dimensión, ustedes pueden poner enfermedad crónica, qué tipo de enfermedad es, cuándo le diagnosticaron. O sea, ya los indicadores de cada una de las dimensiones a lo mejor pueden llevar 2 o 3 preguntas, 2 o 3 ítems. Después, enfermedad en los últimos 6 meses, si ha padecido, miren ustedes que puede haber padecido COVID. Si fue leve, moderado o grave, si estuvo internado. Bueno, si ha merecido internamiento en estos últimos 6 meses, qué tratamiento tomó. O sea, cada una de las dimensiones ya amerita que se vayan desglosando y pueden ser varias preguntas, no una sola pregunta, pueden ser varias. El consumo de medicamentos es si consumen medicamentos habitualmente o solo cuando está enfermo, qué sé yo. O sea, esto, bueno, yo lo estoy poniendo y lo estoy diciendo así, por sentido común, pero ustedes tendrán que ver qué es lo que ponen en cada una de estas dimensiones y si ponen más dimensiones o menos dimensiones. Eso ya es cuestión de ustedes. Pero las 3 variables importantes son hipertensión, factores de riesgo y estado de salud. Y después vienen esas otras variables demográficas que, por ejemplo, si alguna ya está tomada en factores de riesgo, ya no se repite. Perdón. Como la edad y el sexo, pero ahí puede ser la etnia, el estado civil, si es en la facultad, el curso, qué sé yo, lo que ustedes quieran averiguar en datos sociodemográficos. Porque esto creo que se hacía en cursos en 2 facultades, ¿no? Entonces tienen que ver qué facultad, nombre de la facultad y el curso que está. Esos son datos sociodemográficos, pero esos son al final. ¿Ok? Ok, doctora. Ok. Bien. Entonces tienen que rehacer. Y claro, los indicadores, es importante que los indicadores estén bastante, diríamos, bastante desmenuzados, porque los indicadores básicamente van a ser la base de su encuesta. Entonces, si ustedes quieren medir prevalencia, ¿cómo miden la prevalencia? Si tiene hipertensión o no tiene, ustedes pueden decir, ¿ha sido alguna vez diagnosticado por hipertensión? O también ustedes le pueden tomar la presión arterial. O sea, no sé cómo van a hacer las encuestas, pero pueden hacer las 2 cosas simultáneamente, preguntarle y también tomarle la presión arterial con todos los métodos para la toma de presión arterial, que es tomarle ¿cómo se llama? Una vez, la segunda vez, si son iguales, pues se pone eso. Si no son iguales, pues se pone un promedio. Bueno, hay un método que es el método adecuado de tomar la presión arterial. Entonces,
también ustedes tienen que poner, si toman la presión arterial, ¿qué consideran como presión arterial o qué consideran como hipertensión? Que sea mayor de 130/85, que creo que eso es lo que dicen las guías internacionales. Pero para eso ustedes tienen que tomarle la presión, ¿comprende? O sea, eso ya es cuestión de ustedes. Por eso les digo que en las dimensiones ustedes mismos van a ver, bueno, prevalencia, hipertensión arterial, sí o no, y después la contrastan con la toma de presión arterial, que es otro indicador. Otro indicador es la toma de presión arterial, y en la técnica sería la encuesta más la toma de presión arterial. Toma de presión arterial y que ésta sea mayor de 130/85. Bueno, eso tienen que ver ustedes en la guía. Yo estoy inventándome, no soy especialista en el tema, entonces ustedes tienen que ver el punto de corte donde comienza la hipertensión. ¿Ok? Entonces, lo importante es que ustedes clarifiquen las dimensiones de cada variable y vean cómo van a medir esas variables. Actividad física, cómo la van a medir, el plan de alimentación, no plan de alimentación, sino alimentación, porque básicamente no es plan, sino alimentación de ese individuo. O sea, está tomando alimentos, ¿qué tipo de alimentos está tomando? O sea, tiene que ir viendo la alimentación, a lo mejor precisa 3 o 4 preguntas para saber cómo es esa alimentación. La actividad física también sería el tipo, la frecuencia, la frecuencia y cuántas horas hace. O sea, cuánto tiempo hace, el tiempo, la frecuencia en días a la semana y el tipo de actividad física. O sea, cada dimensión puede ser medida por algunos indicadores y tienen ustedes que precisar en actividad física. Bueno, vamos a hacer 3 preguntas. Entonces, ¿qué va a ser eso? La frecuencia, el número de minutos cada vez y el tipo de actividad. Y eso lo tenemos que colocar, o sea, ¿cómo hago yo la pregunta para que me dé ese indicador? Entonces lo tengo que convertir en pregunta. O sea, esta matriz tiene una secuencia lógica. Ustedes primero ven la dimensión, después ven los indicadores y esos indicadores los convierten en preguntas. ¿De acuerdo? Sí, doctora. Ok, entonces por favor, ya saben ustedes cuáles son, en función de sus objetivos, cuáles son sus variables. Universo y muestra. El universo de la investigación comprendió, no, comprenderá. Nosotros estamos en el protocolo, todavía esto es futuro, todavía no ha pasado. Ok. Todo está en comprenderá pasado. Al personal de la Facultad de Ciencias Médicas y de la carrera de Pedagogía. Ojalá que ya en el año 2022 estemos ya en la facultad, porque si ya estamos vacunados, nos iremos a la facultad. Si no estamos vacunados, ahí habrá que ver. Técnica para la recolección, ustedes van a emplear la técnica de la encuesta a través de un cuestionario que puede ser, bueno, puede ser aplicado por el investigador o puede ser virtual. Eso ya ustedes tienen que decidir. Siempre tienen que decidir lo que sea mejor para la investigación. Normalmente lo que son aplicados virtualmente no son tan fidedignos, no son tan rigurosos los datos obtenidos. Es mucho mejor que el investigador lo aplique directamente. Pero bueno, tenemos que ver las circunstancias. Lo ideal, ya les digo, lo ideal es eso, que el investigador lo aplique personalmente. Y también si es que va a hacer una toma de medidas, si va a hacer la toma de medida de la presión arterial, otra técnica sería toma de medida de la presión arterial. Sí, ya está.
Ok. Ya. Muy bien, entonces vamos a seguir. Técnica serían 2. Cuestionario, o sea, encuesta, y la toma de medida de la presión arterial. Además hicieron no se realizará. O sea, no además. Son 2 técnicas. Una técnica es la encuesta y otra técnica es la toma de medida de la presión arterial. O sea, pueden poner incluso ítem. Un ítem, encuesta, 2 puntos. Se realizará una encuesta, como ustedes quieran poner el texto. Otro ítem, toma de presión arterial, 2 puntos. Se tomará la presión arterial siguiendo las normas para la correcta medida de la misma, con un punto de corte de tal. Con un punto de corte de tal que se considerará como hipertensión. Incluso ahí pueden poner hipertensión leve, hipertensión moderada, hipertensión grave. O sea, pueden poner incluso todos los puntos de corte. Procedimiento. Aquí dice la información fue recogida, no, será recogida. Previa coordinación con los decanos de dichas facultades, decanos o coordinador o directores de carrera de dichas facultades. La toma de la presión arterial seguirá el siguiente. Aquí está como la toma correcta de la presión arterial, ¿verdad? Seguirá el siguiente protocolo. Que sería tomar la Bueno, aquí está todo, ¿no? Entonces, muy bien. Sigamos. Aquí incluso ese protocolo dice Rioja Salud, o sea, este protocolo está definido en un artículo científico, entonces tiene su cita, correcto. Aspectos éticos, bueno, el consentimiento informado, y el consentimiento informado que sería tomar el consentimiento informado, o sea, y aquí que está poniendo que y me nombran a mí si yo ya no estaré. ¿Esto qué es? ¿Un modelo de consentimiento? Sí, es un modelo de consentimiento informado. Eso tiene que ir en anexo. Y ya no me nombren a mí porque yo ya no estaré, pues tendría que nombrar al docente que les va a dar proyecto 3. ¿Comprenden? Eso va en anexo. Pero tiene que decir aspectos éticos. Se seguirán todos los principios de la ética de la investigación, siguiendo el respeto y la autonomía de los sujetos de estudio, el consentimiento informado escrito por cada uno de las personas que colaborarán en la investigación, y se guardará la confidencialidad y anonimato de los datos. O sea, esos son los más importantes. Respeto, autonomía, consentimiento informado y confidencialidad y anonimato de los datos. Y ya todo lo que tiene que ver con el consentimiento, eso lo pone como anexo. Ya. Plan de análisis. Se elaborará una base de datos donde se tabulará la información recogida, una base de datos en Excel donde se tabulará la información recogida. Posteriormente se transformará los... No, ¿ustedes para qué quieren transformarlos? Bueno, ¿ustedes qué van a hacer? Bueno, ustedes sí necesitan ese PSS porque ustedes van a comparar las dos facultades, ¿no?
posteriormente se exportará los datos, no se transformará, se exportará los datos al programa SPSS. Ya. Aquí yo no sé ustedes dónde han copiado todo esto que está es un informe de investigación, no se obtuvieron resultados. No. Se realizarán análisis de datos en estadística descriptiva. Se realizará análisis de datos de estadística descriptiva cuyos resultados se expondrán en tablas o gráficos de distribución de frecuencia o porcentaje. En tablas o gráficos de distribución de frecuencia o gráfico de frecuencia y porcentajes. No, tabla geográfica, no de gráfico o gráficos. Geo quita geo. Ya. Tablas o gráficos. O de distribución de frecuencia y porcentaje. Y porcentaje y punto y coma y estadística inferencial. Y estadística inferencial mediante el análisis de chi cuadrado para la comparación de grupos. Ya. Ahí todo lo demás lo quita porque esto era de un informe. Ok. Listo. Entonces, eso sería todo. Entonces, por favor, revisen, corrijan la matriz y básicamente pues ya tendrían todo. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Doctora. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no. Ok. No, doctora. Entonces, cualquier cuestión, pues ahí nos estaremos viendo el próximo día. Y gracias a Marco, que les ayudó. Gracias, Marcos. Sí, gracias. Ok, muchísimas Gracias, gracias también y nos vemos el lunes. Gracias, doctora. Que pasen bien. Gracias. Nada.